Volvemos, nos queda muy poquito, estamos a unos cuantos días del MIR, esta semana sobre todo tenéis que mantener los nervios tranquilos y la ilusión. Este sábado lo peto, este sábado lo bordo, este sábado lo voy a hacer súper bien, voy a estar súper concentrado. 5 horas que valen tu futuro. 851. Estamos hablando de estenosis pilórica. La estenosis pilórica también se acompaña de alcalosis metabólica. 852. Una alcalosis metabólica con hipopotasemia y con hipertensión arterial ya me hace pensar en un hiperaldosteronismo. Si tiene niveles elevados de renina y aldosterona, es un hiperaldosteronismo secundario porque la renina está alta. Pienso en hipertensión vascular-renal, estenosis de la arteria renal, por ejemplo. 853. El tromboembolismo renal suele manifestarse con dolor y con hematuria, pero normalmente sin pérdida de la función renal, porque se fastidia un riñón, pero tenemos dos. 854. Los AINES pueden provocar un síndrome de fallo prerrenal en pacientes predispuestos, como pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, etc. Cuidado con los antiinflamatorios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un tema importante para vuestra práctica y un tema importante también para la posible pregunta. 855. Hablando de fallo cardíaco y fallo renal, fallo cardíaco sobre todo. Para diferenciar una cirrosis de una pericarditis constrictiva, que el cuadro de edema, ascitis puede ser bastante parecido, pues es útil la exploración del pulso venoso yugular y del reflejo hepatoyugular también. 856. El pulso venoso yugular puede no verse en pacientes con una elevación extrema de la presión, está tan alto que no puedo explorarlo, como los que presentan, por ejemplo, un síndrome de vena cava superior. Esto sí que lo preguntaron el último año en el MIR. 857. Una de las causas de síndrome de vena cava superior es el cáncer pulmonar. 858. En la estadificación del cáncer pulmonar podemos emplear las EBUS para evaluar las adenopatías mediastínicas, las ecoendoscopias. 859. Las adenopatías mediastínicas con células linfoides atípicas con núcleo bilobulado y nucleolos que se miran en espejo con los CDs del tenis, el 15, el 30, el 25, son de enfermedad de Hodgkin. 860. En el Hodgkin se describe el signo de Hoster, el dolor en las adenopatías al tomar alcohol. 861. Hablando de alcohol, en la hepatopatía alcohólica los niveles de AST son mayores que los de ALT, o sea, los de GOT son mayores que los de GPT. Normalmente se describe un cociente superior a 2, pero en general con que sean mayores ya me hace pensar en ello. Hablando de transaminasas, 862. Una elevación de transaminasas con IgM, HBC positivo, HBS antígeno positivo y antidelta indica una coinfección de virus B y delta, porque la infección por hepatitis B, en este caso sabemos que es aguda por la IgM, anti-HBC. Si tiene también antidelta, pues pensamos que es una infección simultánea B-delta. Y del tabaco, culpa es la tromboangeitis obliterante. Sí, ya sé que la correlación está un poco. Mi propio técnico de imagen y sonido se echa las manos a la cabeza en esta correlación. Del tabaco es culpa la enfermedad de Buerger, tromboangeitis obliterante. 864, en la cual hay fenómeno de Raynaud. Hay fenómeno de Raynaud. 865. Un Raynaud de largo tiempo de evolución, con hipertensión, con pirosis, con disnea de fuerza, tos seca. Aparte de las manifestaciones cutáneas, son todo manifestaciones de la esclerosis sistémica difusa, de la esclerodermia. 866. En la afectación pulmonar de esta se encuentra un patrón restrictivo, tipo neumopatía intersticial, con reducción de los volúmenes y de la DLCO. Otra enfermedad intersticial también, 867, la histiocytosis pulmonar, es más frecuente en fumadores, recordarlo eso, varón de 40 y tantos años, fumador, con una afectación de los vértices sobre todo, puede ser una histiocytosis y puede asociarse a neumotoras de repetición. 868, hablando de neumotoras, los neumotoras espontáneos primarios se tratan en principio con aspiración, ya sea simple o con tubo de toracotomía. 869. En las parálisis faringolaringeas con afectación del laringio superior puede haber aspiraciones por falsas vías. Hemos hablado de aspiración para el neumotora y he puesto aspiración aquí para tratamiento, como clínica de la lesión del nervio laringio superior. Si es solo del recurrente no hay aspiraciones por falsas vías porque no hay anestesia laringea, pero del laringio superior sí. 870. En las parálisis recurrenciales aisladas hay voz bitonal, cuerdas en posición paramediana, o sea, más cerrada que si la parálisis es conjunta del recurrente y el laringio superior. En la del recurrente solo, la cuerda vocal se queda más cerrada.
871. Si en un bocio simple hay una parálisis recurrencial, hay que pensar o hay que descartar malignidad y seguramente hacer una tiroidectomía total en el caso de que se confirme. 872. La tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar es el tratamiento del carcinoma medular de tiroides. 873. Este se acompaña de un aumento de producción de calcitonina, de las células C parafoliculares. 874. Los efectos de la calcitonina sobre el hueso son contrarios a los de la paratormona. 875. La paratormona favorece el aumento de calcio en sangre, actuando a distintos niveles, destruyendo hueso, aumentando la reabsorción a nivel renal de calcio, por ejemplo, y la absorción vitamina D dependiente. Pero claro, intenta que haya mucho calcio en sangre, pero que no haya mucho fósforo, porque si no, lo que hacen es producir un aumento del producto calcio-fósforo y favorecer calcificaciones. Por lo tanto, en el riñón lo que hace sobre todo es eliminar fosfatos, la PTH. 876 dice esto, y reduciendo la resorción renal de fosfatos para eliminarlo. 877. Si hay poco fósforo, hay poco 2,3-difosfoglicerato, o sea, 2,3-DPG, y la curva de saturación de la hemoglobina se desplazaría hacia la izquierda y por lo tanto tendría una mayor afinidad, un concepto fisiológico simplemente. Sin embargo, 878, en las acidosis la curva se desplaza hacia la derecha, mayor afinidad, menor afinidad por tanto y más cesión a los tejidos. Necesito ceder más oxígeno porque veo que es una zona que está poco oxigenada. 879, si lo veis con el PDF al lado, mejor. Un paciente con un pH de 7,21, ya sé que tiene una acidosis. ¿Quién tiene la culpa de esa acidosis? ¿Una PCO2 de 63 o un bicarbonato de 24? Pues la PCO2 que está alta, es una acidosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está quieto, no se ha movido y por lo tanto eso ve que no hay ninguna compensación, es aguda. 880, un pH de 7,19, una acidosis. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Una PCO2 de 30 o un bicarbonato de 19? La PCO2 no, pues estamos hiperventilando, tendríamos alcalosis. La culpa la tiene un bicarbonato de 19. Se trata de una, por lo tanto, acidosis metabólica. Y ahí nos dan el dato del sodio y el cloro para calcular el anion gap. En este caso, sodio menos bicarbonato más cloro sería 140 menos 95 más 19, son, si no me confundo yo mucho, 114. 140 menos 114, 26. Una acidosis con anion gap aumentado. Puede ser una cetoacidosis, una acidosis láctica, etc. Hablando de cetoacidosis, 881, la mucormicosis invasiva, o bichos mucor y rhizopus, recordadlo por si hay una pregunta por rhizopus y no le suena a nadie que eso sea una mucormicosis. Mucorrhizopus, por ejemplo, puede ser la mucormicosis típica de pacientes diabéticos con cetoacidosis. ¿Qué más hongos tenemos por aquí? Pues el 882, coccidioides inmitis, producen neumonía, sobre todo en inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con SIDA. 883, coccidioides, la coccidioidomicosis tiene con frecuencia adenopatías ciliares bilaterales. 884, típicas también de pacientes con sarcoidosis, eso sí que lo han preguntado 40.000 veces, como ya sabéis. 885, la sarcoidosis en el síndrome de Löfgren es una forma aguda de presentación de la sarcoidosis, con fiebre, con artralgia, con eritema nodoso. 886, eritema nodoso, la histología que tiene es una paniculitis septal. 887, esa paniculitis es una necrosis de la grasa subcutánea, pues también hay necrosis de la grasa subcutánea y de médula ósea en las pancreatitis crónicas. Eso lo preguntaron una vez en el MIR, ¿por qué no volver a ponerlo de nuevo? Y si tienen una necrosis de la grasa de la médula ósea y tienen una afectación en general de la médula ósea, en ocasiones pueden conducir a una pancitopenia. 889, una pancitopenia con dacriocito y reacción leuco-eritroblástica sugiere una mielofibrosis. También me lo sé, lo sabréis sobradamente, esta no podéis fallarla tampoco. Una foto de unos dacriocitos, algún año tiene que caer. 890, la mielofibrosis idiopática, una mutación V617F del gen JAK2, también me lo sé. 891, inhibidor del JAK2 y del JAK1, rusolitinib. 892, otro fármaco que puede servir como tratamiento de procesos proliferativos crónicos, el ibrutinib, casos refractarios de leucemia linfática crónica, sobre todo 17P-, o también se puede dar ibrutinib como tratamiento de la LLC en ancianos. Hablando del cromosoma 17P-,
El cromosoma 17 es el receptor de la translocación 15-17 de la leucemia promilocítica M3, la que se trata con atra y trióxido arsénico. 894. El arsénico es un elemento de la tabla periódica. Pues otro elemento de la tabla periódica, el antimonio, es el que se ha usado para tratamiento de la leishmaniasis visceral, aunque ahora preferimos usar la anfotericina B liposomal. 895. Leishmaniasis, ¿vale? Pues en la leishmaniasis hay pancitopenia con monocitosis, con hipergamma y esplenomegalia gigante con hiperpigmentación, recordarlo también. 896. También hay hiperpigmentación en el Addison. 897. La prueba con más rendimiento para el diagnóstico del hipocortisolismo es el estímulo suprarrenal con ACTH. Evidentemente, si nosotros encontramos una ACTH muy alta de entrada y un cortisol muy bajo de entrada, ya casi que lo tenemos diagnosticado. Pero si no, que en la mayoría de los casos, estímulo suprarrenal con ACTH. 898, la causa más frecuente de Addison en nuestro medio es la destrucción suprarrenal como consecuencia de anticuerpos dirigidos contra las células que tienen 21-hidroxilasa, que son prácticamente todas. 899, en el déficit de 21-hidroxilasa, es la causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita. Cursa con stop a la hora de producir mineralocorticoides y glucocorticoides, por lo tanto con poco cortisol y poca aldosterona, y sin embargo el estímulo de la ACTH y la hiperplasia suprarrenal conducen a una mucha mayor formación de andrógenos suprarrenales, como androstenodiona o de hidroepiandrosterona. Y por último, tanto el hipoaldosteronismo como el hipocortisolismo provocan tendencia a la hiponatremia. El hipoaldosteronismo porque evidentemente no reabsorbo sodio en el túbulo renal, y el hipocortisolismo por un cuadro parecido a la secreción adecuada de la ADH, o sea, hace que se libere más la ADH de lo normal. Nos queda muy poco, 2 etapas solo y estamos viendo ya la meta al fondo.